Bueno, hoy hemos llegado al capítulo 4 de Levíticos, ofrenda tras ofrenda, aprendiendo de esta bendita palabra. Y hoy hay un tema también muy especial. Vamos a manejar este capítulo de una manera muy breve, aunque es el capítulo que tiene más versículos para la ofrenda, pero ya les he comentado que Levíticos de repente es repetitivo. Obviamente para ellos tenía que ser muy claro, muy explicativo, paso a paso, porque ellos lo iban a llevar a cabo. Pero nosotros lo podemos resumir de una manera muy sencilla y nos va a dejar una aplicación, una enseñanza muy especial para nuestra vida. Ya vamos en el capítulo 4 de Levíticos. Hemos hecho un recorrido de la Biblia desde Génesis. Y este capítulo de 27 que tiene el libro también nos dejará una enseñanza muy especial. Te invito para que escudriñes este libro, para que veas conceptos acerca de la santidad tan abandonados, de lo solemne, del respeto al culto, al servicio, de cómo se delegaban las responsabilidades según el designio de Dios. Y eso nos va a ayudar mucho en este tiempo. Bueno, para empezar, dice en el verso 1... Habló Jehová a Moisés diciendo, y sigo leyendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, ahí venía lo que tenía que hacer. Dice, para empezar, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. 1. Empezamos con el sumo sacerdote. Si este hombre pecaba, miren, aquí vamos a empezar a ver pecados sobre el sumo sacerdote, pecados sobre los jefes, pecados sobre toda la congregación, pecados sobre personas individuales, etc. El hombre es pecador por naturaleza. Tú y yo pecamos porque está en nuestra naturaleza. Pero hay pecados que son equivocaciones, es decir, que no sabíamos o ignorábamos y los cometimos, aunque no nos exime, pero no había como esa maldad, no había ese dolo, esa intención, ¿no? Para hacerlo. Entonces me equivoqué porque no sabía, porque ignoraba, etc. Eso podía decir el pueblo de los hebreos. No, es que no sabía, o es que no me lo habían explicado, no lo había entendido. Bueno, se le decía pecado por yerro, por equivocación. Y gloria a la misericordia bendita de Dios que Él dejaba cómo podíamos entonces ser perdonados de esas equivocaciones. Repito, no porque no supieras te eximían. Es como en este tiempo mucha gente puede vivir en contra o contrariamente a la palabra de Dios, pero que tú seas ignorante no te exime, porque la palabra de Dios está ahí para que podamos leerla, oírla, buscar el Espíritu de Dios para que nos dé un entendimiento y poder comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Entonces, les decía, ¿qué es el pecado o este error? Pues una desviación. El pecado es quedarte corto de la meta, o sea, no lo logré, no lo alcancé, el nivel que se me pide de obediencia. Ahora, el pecado también, aparte de ser una debilidad humana, una falla natural, es una ofensa contra Dios. O sea, ok, voy a pecar, dice la gente, pues porque soy débil, porque soy hombre, porque soy humano. Sí, pero también debemos de decir cuando voy a pecar, voy a ofender a Dios, ¿no? Y bíblicamente hay hombres que se evitaron de pecar y así lo dijeron, no voy a pecar contra Dios, aunque era su cuerpo, ¿no? Entonces, podíamos pecar por ignorancia, por debilidad. Ellos podían pecar sin intención o maldad, pero no dejaban de ser pecados, ¿no? Algunos ejemplos es, por ejemplo, no decir la verdad por miedo era un pecado, tocar algo inmundo también, o jurar por emoción, yo me comprometo, y después no hacerlo era un pecado por descuido o sin proponértelo. Entonces, pero aquí hay algo importante, al que pecaba voluntariamente no había ofrenda para ese pecador que voluntariamente no quería nada con Dios. Como el que en la actualidad deliberadamente no quiere nada con Cristo y su evangelio, entonces ahí ya no se puede hacer nada, ya no puede haber otro cordero, nadie va a morir por él, no va a haber otra cruz. Si alguien deliberadamente dice nada con Cristo, entonces ya no hay nada que hacer, no se puede trabajar cuando alguien ya está
mentalizado así, ¿no? Entonces, gloria a Dios porque hay planes para los que pecamos por error. Gracias a Dios por la ofrenda del pecado, porque a Él le importa nuestra salvación. Lo he dicho a lo largo de la temática de estos videos de Levíticos. Gloria a Dios por la ofrenda. Cuando vemos la ofrenda como un medio para acercarme a Dios, entonces es una bendición la ofrenda. Entonces, si el sacerdote pecaba, pues tenía que ofrecer una gran ofrenda, porque era un gran ministerio, era un gran ejemplo el que él daba. Si el sacerdote era malo, pues el pueblo podía ser malo. Si se desviaba el sacerdote, se podía desviar el pueblo. He ahí, entonces, que entre más alto era el cargo jerárquico, entonces más grande también debía de ser la ofrenda por el pecado. Y empezaba por el sumo sacerdote. Él tenía que dar una gran ofrenda. No podía dar una ofrenda insignificante, porque él tenía el privilegio de acercarse más a Dios. Entonces su pecado tenía más consecuencia. Cuando vemos, por ejemplo, el pecado en un hermano, en un joven, en una señorita, no deja de ser pecado, pero que no tiene una influencia en la iglesia, bueno, es un poco menos complicado darle un seguimiento, una solución. Pero cuando hay alguien que es una influencia, que tiene un liderazgo, que tiene un aprecio, etcétera, qué sé yo, un nombre, es más difícil, porque hay gente que depende mucho de esa persona en su ejemplo, en su motivación. Entonces ahí hay que redoblar esfuerzos para que el daño no sea tan grande. Este hombre traía su ofrenda como humano que era, aunque era un alto jefe, y apoyaba su mano, es decir, su ofrenda era el apoyo para buscar el perdón de Dios. ¿Qué hacía este hombre? Dice que el sacerdote ungido tomaba de la sangre del becerro y lo traía al tabernáculo de reunión. Y mojaba el sacerdote su dedo en la sangre y rociaba de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Es decir, era una búsqueda de un perdón total. Señor, me arrepiento de lo que hice, de lo que cometí. Necesito que tu sangre me cubra en su totalidad. Haz de mí una persona nueva, cambia mi forma de pensar, mis actitudes, cámbialo, Señor, no quiero ser pecaminoso. Era una búsqueda total del perdón. Entonces, porque él sabía el daño que podía causar. Otra cosa, no había un intermediario entre el sumo sacerdote y Dios. Él era el sumo sacerdote que estaba más cerca, humanamente hablando, de Dios. En el verso 7 dice que tenía que poner de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Acuérdense que había 2 muebles del altar, uno afuera en el atrio y este está en el lugar santo. ¿Por qué tenía que poner la sangre en el altar de adentro? Porque el acceso del sacerdote no se limitaba al atrio, él entraba hasta el lugar santísimo. Entonces su ruego debía estar todavía más cerca de Dios, porque implicaba más responsabilidad. Entonces, ¿por qué la tenía que untar ahí en esos cuernos de misericordia, donde se quemaba el incienso que representaba la oración? Porque el pecado o los errores afectan nuestras oraciones. Si yo oro sin arrepentimiento, entonces mi oración no tiene sentido. Si oro sin amor, no tiene sentido. Ese debía de echar el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí era donde ya en ese altar que estaba afuera, bueno, pues se terminaba de realizar la ofrenda y el sacrificio por el error. Recuerden, todos nos equivocamos, todos pecamos, pero es muy diferente a practicar el pecado. Ahí es donde tenemos que tener cuidado para saber que hay un perdón en todos los que buscamos a Dios. Verso 8, tomaba el becerro para la expiación, toda su grosura, la que cubre los intestinos, la que está en las entrañas de los riñones, la grosura que está en los ijares, todo eso, lo interno lo hemos hablado. Es que Dios quiere que le ofrendemos, que le entreguemos lo interno, lo del corazón, los sentimientos, las emociones, todo lo que hay ahí adentro que no se ve pero que existe. Eso que Dios quiere que hagamos de nosotros unas personas íntegras, puras, personas reales, ¿no? Que no tengamos 2 caras, que no lisonjeemos y por dentro desbaratemos. Eso es lo que Dios está diciendo cuando pide todo lo interno, todo lo mejor. Y la grosura, pues que es lo mejor que es para Dios, ¿no?
Verso 11, toda la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. Vea esto. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará el fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Es decir, todo lo externo de esta ofrenda que representaba el pecado era quemado fuera del campamento. Simbolizaba la expulsión del pecado, ¿no? Eso quémalo allá, no tiene relación lo santo con lo pecaminoso. Representa lo que está contaminado, que Dios no acepta, o sea, ese olor desagradable, ¿no? Así como cuando nosotros sabemos que hay situaciones de nosotros y que decimos, esto no lo agrada, lo tengo que sacar. No tengo que aparentar, no tengo que disimular, sino lo tengo que sacar porque no le agrada a Dios y va a contaminar todo lo que yo haga. Entonces va a ser un olor desagradable para Dios. Por eso Jesucristo fue sacado de la ciudad para ser el que fue hecho pecado, para ser crucificado allá. O sea, todo es tipo y figura de Jesucristo. Obviamente, él sin cometer pecado. Estamos hablando de una injusticia, pero lo hizo por salvar a la humanidad. Entonces, también podía haber pecados de toda la congregación y el pueblo se podía desviar, se podía equivocar en algo de los mandamientos que Dios les pedía y pues eran culpables. También tenemos que tener aquí cuidado en algo, en que hay una responsabilidad colectiva. Y esto es un cuidado, por ejemplo, alguien dice, pues yo ya voy a la iglesia, a la que sea. No, porque tú eres parte de la responsabilidad. Si no se predica Cristo, tú eres parte. Si no se enseñan las verdades de Dios, tú eres parte. Si no están cimentados en los fundamentos de la santidad, tú eres parte y el pecado también te va a alcanzar. En el pueblo había pecados colectivos. Entonces, eso va a incluir con quién nos juntamos, con quién andamos, qué ideología tenemos. Todo eso. Hay pecados colectivos. Entonces, pero también había un perdón masivo. Y era el mismo procedimiento que el del sumo sacerdote. Solo que los ancianos, los líderes, los jefes, ellos ponían su mano sobre la ofrenda para identificarse con ese animal como aceptación de sustituto. Y todo el pueblo, toda la congregación eran perdonados. También podían los jefes, los líderes podían pecar, ellos también tenían que ofrecer una ofrenda. Nadie era libre de tener que buscar el perdón de Dios. Según el cargo, la jerarquía, el nivel, todos, nadie estaba exento. Todos debían de ir y buscar ese perdón de Dios. Cierro con esto. Cuando alguien también del pueblo cometía un pecado, entonces ellos también tenían que ir a hacer el mismo procedimiento. Solo que ellos la sangre la ofrecían en el altar del holocausto del atrio, porque a ellos hasta ahí llegaban. Los sacerdotes no, los sacerdotes entraban al lugar santísimo, al lugar santo, y el sumo sacerdote al lugar santísimo, por eso ellos lo untaban hasta el altar del incienso. El pueblo solamente hasta el altar del holocausto del atrio. Y la diferencia pues de animales era por responsabilidad, por tamaño, porque los errores pues según la responsabilidad de cada quien costaba menos. Entonces cierro este video diciendo que todos los que hacían lo que Dios les mandaba, como Dios lo ordenaba, eran perdonados. Eso quiero decirte a ti. En conclusión, si tú has hecho mal, si tú te has equivocado, si tú estás haciendo las cosas contrarias a las que Dios quiere, hay perdón para ti, pero necesitas buscar los procedimientos bíblicos, buscar a Dios como Él quiere que lo busques, arrepentirte y llevar una vida como Él quiere que la vivas y dar fruto en el cuerpo de Cristo, estar injertado en esa iglesia donde Dios tiene algo especial para ti, porque todos los que hacían las cosas como Dios los mandaba eran perdonados. Así que ánimo. Espero que este video sea de bendición para ti y seguimos en la serie de Levítico. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Ánimo, bendiciones totales.